parte del grupo que estuvo allí y presentaron a la gente de la OIT informe con todas las violaciones, todas las cosas que están ocurriendo, y me parece importante escuchar también lo que nos tienen que contar, empezando por, y te lo pregunto, ¿qué impresión te quedó a ti de la comisión de la OIT? Buenos días, Damián. Gracias por la invitación a tu respetado programa. Mi nombre es Javier Torres, presidente del Movimiento 7, La Voz Alcasiana, en CB Arcasa. También pertenezco al Comité de Génesis Arcasa. Mira, la impresión que tuve con la comisión de encuesta de la OIT fue muy aceptable, muy apetecible, puedo decirle. Ellos nos estuvieron atendiendo con una determinación y estuvieron prestando una atención exclusiva a todas las denuncias que nosotros veníamos realizando. Tanto es así que cuando estuvimos explicándole la violación de los derechos laborales, contractuales, ocurrido en CB Arcasa, y todo el acoso, hostigamiento, discriminación, hasta racismo existente en CB Arcasa, quedaron sorprendidos. Hacían gestos de sorpresa, oye, como queriendo decir, en el Estado Bolívar, ¿por qué se presenta de esta manera ese tipo de discriminación laboral hacia los trabajadores? Nosotros conversando un poco también sobre la audiencia que tuvimos como equipo, el Movimiento 7, porque nosotros fuimos invitados gracias al apoyo de la Central ASIS en Caracas, Marcela León como secretaria general. Nosotros detallamos muy de cerca que ellos estuvieron revisando los documentos, claro, no a fondo, porque fueron muchos escritos, muchas denuncias, pero sí algunos puntos emblemáticos cuando se hablaba sobre el abuso de función administrativa, discriminación, acoso y hostigamiento a aquellos trabajadores que fueron forzados a renunciar, a firmar renuncia, condicionando y coaccionando su derecho, hostigados por medio de la jefa de División de Asuntos Laborales, Roxana Ochoa, y por orden de la gerente de personal, miembro de la Juventud del PSUV, Marian Tobar. Esas son situaciones que están ocurriendo en CB Arcasa, minúsculas, aparte de todo lo que está sucediendo con la dirigencia sindical. En su efecto, el caso de nosotros, como Movimiento 7, por lo menos a mí me mandaron en una oportunidad a meter preso dentro de la planta con los patrulleros del Caroní. En mi casa me llegaron nuevamente los patrulleros del Caroní aproximadamente 6-7 meses atrás, se me metieron adentro, me voltearon, como se dice vulgarmente, pata para arriba del cuarto, buscando, que no sé, a la compañera Ana en el elevado de Maruanta. Conjuntamente con Olivia Bastardo y Yolanda Pinto me le cayeron a empujones las guardias nacionales, me la quisieron meter presa, llegó el SEBIN a hostigarnos, a acosarnos, y sin embargo nosotros no tuvimos miedo, porque para adelante para allá. Nosotros fuimos claros y enfáticos cuando le explicamos al magistrado del Tribunal Supremo de República Dominicana y también juez en la OIT, Manuel R. Calbucia, cuando a los trabajadores les suspenden el salario. También le explicamos que hay una violación flagrante del artículo 106 de la Ley Orgánica del Trabajo, que es, la empresa está en la obligación de entregarle a los trabajadores un recibo de pago, chicos. Claro. Y ellos no se lo entregan. ¿Por qué? Bueno, pero además eso se hizo toda la vida. No toda la vida. Bueno, quiero decir, toda la vida había un recibo de pago. No, claro, porque o sea, es obligatorio. Empresas públicas o empresas privadas. Es obligatorio, Damián, ellos tienen que cumplir. Ahora, nosotros introducimos una denuncia. ¿Cuánto tiempo más o menos hace que ellos quitaron eso de la entrega del listín de pago? Bueno, ya te explico eso. Ajá. En la denuncia yo sé que lo quitaron, pero lo que no sé es desde cuándo. Bueno, en la denuncia que nosotros entregamos a la comisión de encuesta de la OIT, ahí específicamente explicamos que a partir del 1 de septiembre, ya en la quincena del 15 de septiembre en adelante, ya nosotros no gozábamos con listines de pago, porque el constituyentista y secretario general José Gil había expuesto en una asamblea en el portón principal que los listines iban a ser provisionalmente retenidos por la empresa, porque íbamos a viajar en Rolls Royce, íbamos a dejar la patineta. Yo me acuerdo de esa expresión
en su asamblea. Bueno, aquí estamos, no tenemos ni Rolls Royce, no tenemos ni patineta, no tenemos caucho, hasta ni pasaje tiene el trabajador para trasladarse a una industria. Aproximadamente le suspendieron el salario a 60 trabajadores, a todo el personal de HCM, planes de salud, le suspendieron el salario. Nosotros fuimos con un inspector de la Inspectoría del Trabajo, después de haber hecho tanta denuncia, escrito, fuimos y hasta tuvimos una situación de discusión de palabras en la inspectoría, porque no querían tomar el caso de esas muchachas y esos trabajadores. Fuimos para la empresa y la abogada Roxana Ochoa, jefa de división de asuntos laborales encargada, porque ni siquiera es titular, dijo que no lo habían votado. Pero si tú no has votado a un trabajador, ¿por qué le suspendes el salario, chico? Tú no puedes suspender el salario a un padre de familia, a una madre de familia, que son el sostén de ese hogar, que viven y mueren metidos en una empresa, entregando sus pulmones, entregando el corazón. ¿Cuántos trabajadores no han muerto en esa industria para tener un salario de hambre, Damián? Mira, esa gente está haciendo el mal, esa gente está discriminando a los trabajadores. Ahora, José Gil, Ángel Marcano, Arquímedes Hidalgo y la gerente del personal, María Agnes Tobar, ellos hablan de una discriminación salarial que existía en la Cuarta República. Oye, pero si en la Cuarta República existía una discriminación salarial, ¿cómo se llama esto? Que te dan un salario para que compres un cartón de huevo, un paquete de arroz, un poquito de anillo y un aceite, listo. Eso te tiene que durar toda la quincena, todo el mes. Todo esto estuvimos explicándoselo a la comisión de encuesta de la OIT. Le demostramos en digital y también en el teléfono le presentamos unos audios donde las propias palabras de la gerente de personal discriminan a la compañera Libe Bastaldo. Solamente por ser integrante de este movimiento y junta directiva, en una oportunidad no le pagaron sus horas extras laboradas, la dejaron trabajando hasta las 6, 7, 8 de la noche. Bueno, hay pruebas, nosotros entregamos evidencia de eso. A la compañera Ana Jiménez en una oportunidad me le suspendieron, no le quisieron entregar la bolsa de carne que estaban entregando en el Core 8, y ni siquiera entregando, porque eso lo estaban descontando por nómina. Y fueron tan visceral que le dijeron a la compañera: no te lo vamos a entregar, porque tú piensas diferente al movimiento de ellos, que es el Movimiento 21 y Central Bolivariana. Entonces, si tú estás discriminando y estás aplicando una división social del trabajo, entonces, ¿dónde está el socialismo que tanto ellos pregonan? Ellos fueron los propulsores de la división social del trabajo. ¿Por qué hablo de división social del trabajo? Porque tienen trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Cuando tú le coaccionas y le condicionas el ingreso a la planta a los trabajadores a partir del 8 de marzo, ya tú estás aplicando una división social del trabajo. ¿Cómo es posible que el grupo del Movimiento 21, un listado que entra a la empresa de 60 personas, tengan un salario diferente a aquellos trabajadores que no están ingresando por motivo de aquella contingencia que ellos están aplicando? Ellos no saben que para que ellos puedan aplicar una contingencia tienen que respetarse el artículo 56 numeral 2 de la LUCIMA. Tiene primero que este comité hacer una inspección, una revisión para ver si hay condiciones para que se genere una contingencia. Gracias a las contingencias improvisadas de la Central Bolivariana o del Movimiento 21, Arquímedes Hidalgo, José Maestre, que ahorita es otra cosa, José Maestre, que fue el jefe, gerente de seguridad patrimonial, después que hizo y deshizo lo que quiso en CBJ Casa, ahorita está en Estados Unidos. Yo no entiendo esos socialistas que tanto hablan del imperio, que tanto hablan del capitalismo, que tanto hablan de los dólares malos. ¿Dónde están ellos ahorita? En Estados Unidos, disfrutando de las delicias que le están del capitalismo. No son socialistas que queden aquí en Venezuela comiendo patria como están comiendo los demás trabajadores de la industria básica de Guayana. Sí. Ahí tenemos otro caso muy palpable de Bausilum. Ahí tenemos al compañero Rolando Muñoz. Al compañero Rolando Muñoz le dieron una calificación de despido por estar protestando y reclamando un derecho constitucional. El compañero Rubén González, que Rolando en realidad ganó las elecciones, su plancha ganó las elecciones. Claro, se la quitaron por un voto. Y le hicieron una maniobra ahí, y efectivamente por un voto, una cuenta medio rara, le desconocieron el resultado que lo daba como ganador. Efectivamente, y tenemos el caso de Rubén González. A Rubén González lo meten preso porque estaba reclamando, se unió con nosotros del sector aluminio, que ya habíamos comenzado la protesta,
porque estaba reclamando, se unió con nosotros en el sector aluminio, que ya habíamos comenzado la protesta, ya teníamos aproximadamente 10 días en la protesta, cuando Rubén en Ferrominera tiene su protesta, se unió con nosotros, lo meten preso para intentar apaciguar las luchas de la dirigencia sindical. Meten preso a José Hidalgo Almen, Ángel Rojas, Noel Guedes, para ver si nosotros nos asustábamos y no seguíamos la lucha. Bueno, se equivocaron, porque para adelante para allá, primero Dios como nuestro general, Jesucristo nuestro comandante, y nosotros más atrás como los valientes guerreros, luchando, porque nosotros sí vamos a seguir en la lucha para recuperar los beneficios laborales de los trabajadores. Directamente yo acuso a Arquímedes Hidalgo, a Marian Nistobal, a Roxana Ochoa, de violación de los derechos humanos. Nosotros también le entregamos, Damián, a la Comisión de la ONU, cuando llegaron aquí en Venezuela, al señor Carlos de la Torre y a la señora Rihanna Chattaragui, creo que se llama. Le entregamos en digital denuncia de los derechos humanos y laborales en CBH Alcázar, no solamente la comisión de encuestas. Gracias a Dios que nosotros logramos tener contacto para poder llegarle a esa gente. Y me gustó cuando estuve leyendo parte de la pronunciamiento de la comisionada Bachelet. En el punto 36 habla del sindicalismo, de la violación de los derechos laborales, contractuales que están ocurriendo a las dirigencias sindicales y a los líderes de Venezuela. En Caracas, ¿cuántas personas no están discriminadas? Ahí tenemos el señor José Piñate, Piñate, ¿no? Sí, el de la Cancillería. Como también, siendo el secretario general de del sindicato de la Cancillería, lo votan y le suspenden el salario. Y todavía Francisco Torrealba se para a decir que aquí no está pasando nada. Todavía Ángel Marcano en su Twitter o en el Instagram dice: estamos felices. ¿Será que ellos viven en Narnia? ¿Viven en el país de las maravillas? Mire, nosotros... El otro día hubo un ministro que dijo que toda esta lucha que está emprendiendo tanta gente en Venezuela era para quitarles la gran felicidad que estábamos viviendo en Venezuela. Eso lo dijo un ministro, tratando de acordarme, Infante, creo que es. Bueno, imagínate. Tú sabes que nosotros también le entregamos... Sí, verdaderamente uno dice, pero eso es casi que una burla. Claro que es una burla. Nosotros le entregamos a la comisión de encuesta, Damián, el memorándum 2792 en sus propias manos, tanto en físico como en digital, firmado por Eduardo Piñate Rodríguez, ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, decreto presidencial 3464, fecha 14 de junio de 2018, en Gaceta Oficial 41419, fecha también 14 de junio de 2018. Date cuenta que en ese memorándum, Damián, ellos te hablan, te voy a leer un poquito de ese memorándum, donde dice: la fijación del salario mínimo nacional a la cantidad de 1.800 bolívares soberanos adquiere una naturaleza totalmente distinta a los precedentes aumentos del salario mínimo. Pero un poquito más adelante dice que persigue racionalizar la justa distribución de la riqueza entre los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como privado, allanando la gran diferencia económica que han fomentado y existente entre grupos privilegiados. Aparte de llamarnos privilegiados, también nos llaman capitalistas, porque abajo te lo dice, en consecuencia del sistema capitalista. Oye, yo te voy a decir algo, Damián, que tú consideras capitalismo yo entregarle 20, 25, 30 años en una empresa tragando alúmina, tragando mineral de hierro, tragando coque, material contaminante, olor a soda cáustica, tiene los pulmones picados, el corazón grande, 5 hernias en la columna, hernia inguinal. Mira, el trabajador sale enfermo, Damián, sale a morirse a su casa. ¿Y cómo tú vas a llamarle a una gente que solamente sale de una industria, que trabaja en una empresa, para darle dignificación a sus hijos, dignificación a su mujer, dignificación a su papá y a su mamá, porque de ellos dependen de ese trabajador que trabaja en una industria, que sale a morirse, y tú le vas a llamar privilegiado capitalista? No, mi hijo, eso no es capitalismo ni es privilegio. Tú salís de una empresa a morirte. Las prestaciones se fumaron, eso también se lo explicamos a la comisión de encuesta, cuando le dijimos al magistrado Manuel Herrera Carbuccia: doctor, las prestaciones sociales de un trabajador de
de 30, 35 años en una industria del aluminio y metí también las del hierro, no llegan a 50.000 bolívares soberanos. Ellos no conocen el monto. En estos días vi el testimonio de una persona que dice, me llamaron por fin para pagarme mis prestaciones. Y cuando fui, que da risa, pero en realidad lo que da es ganas de llorar, ¿no? Claro. Porque leo que la persona dice, me dieron 28.000 bolívares. Explíquenme. Eso es lo que yo le estuve explicando. Un kilo de queso y a lo mejor no sé qué. De esa manera como tú lo estás explicando, Damián. Entonces, una persona se le explicó a la Comisión de no Cuentas. me acuerdo ahora exactamente, pero creo que tenía 25 años de servicio donde trabajaba. No, tampoco me acuerdo cuál era el lugar. Pero, o sea, Dios. Sí, eso da pena, eso da pena. De esa manera fue que se lo expliqué a la Comisión de Cuentas. Cuando le dije 50.000 bolívares soberanos, ellos no entendieron, porque de repente ellos no conocen la moneda de aquí de Venezuela, pero cuando le expliqué las prestaciones de un trabajador de 30, 35 años en el sector aluminio equivale a un pollo, un arroz con un poquito de aliño, mira, se quedaron sorprendidos. La impresión que todo lo que le contamos nosotros sin pelos en la lengua lo dejó sorprendido, y textualmente le dijo estas palabras: jamás había visto una violación tan flagrante de los derechos laborales en el Estado Bolívar. Pero fíjate, se nos termina el tiempo del programa, ¿no? Y no quería que ustedes se fueran sin dejarnos un comentario sobre la situación de la empresa, ya desde el punto de vista no de los legítimos y muy importantes derechos laborales, sino desde el punto de vista de la producción, porque es que lo que producía Alcasa era demasiado importante, no solo para Guayana, para toda Venezuela. Sí, bueno, te digo, Damián, que Alcasa es recuperable. Sí es recuperable, Damián. Yo te lo digo porque soy técnico mecánico y conozco el proceso del aluminio. Bueno, no te voy a decir especialista, pero sí lo conozco bien porque vengo de las bases. Y conocemos casi todo lo de las bases, el proceso para la elaboración del aluminio. Pero Alcasa es recuperable, Damián. Pero se recupera solo si sale esta administración y entra una administración que quiera trabajar. Y voy a ser responsable en lo que digo, y no se roben los reales. Alcasa se invirtieron casi 800 millones de dólares, Damián. Del fondo chino. Del fondo chino Venezuela. Ahí tenemos una planta extrusora que solamente sirve para planta de eventos. Cuando llega un ministro, un viceministro, hacen eventos. Bueno, pero es que yo recuerdo la planta extrusora, que era una manera de darle como un valor agregado al aluminio, no está mal, pero uno decía, pero para que tú la puedas poner a funcionar tienes que producir primero aluminio. Claro. Y lo mismo el laminador, bueno, Alcasa tiene un laminador muy viejo, ¿cómo es que lo llaman ustedes? David McKee. David McKee, estaba tratando de acordarme el nombre. Y después ahora hicieron uno nuevo, que creo que nunca lo terminaron del todo, ¿no? No, se lo terminaron. Una inversión china, ¿no? Ajá. Y uno decía lo mismo, está bien, ok, bien bueno laminar aluminio, pero para laminar aluminio primero tienes que producirlo. Claro, pero ellos no les interesa. Si tú tienes eso en ruina, bueno, y en efecto, imagino que todo eso debe estar completamente paralizado y abandonado. A ellos no les interesa que se produzca aluminio en bruto, Damián. Tenemos, por ejemplo, la empresa Hase. Esa empresa fue administrada por un testaferro de Macano, y sin embargo se acabaron las celdas de celda 2, celda 3, paralizaron las líneas, y aquí estamos nosotros pagando el sufrimiento de los trabajadores. Les repito, pueblo trabajador, alza tu voz y reclama tu derecho. Un pueblo oprimido tiene derecho a rebelarse y a romper sus cadenas de opresión. Luchemos por nuestros derechos. Así es, ciertamente. Bueno, muchísimas gracias pues a